He oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Ciertamente tendré misericordia de él, dice Yahweh. A pesar del castigo a Israel y por las palabras dadas a través del profeta Oseas, donde le fue señalado que los esparciría, que no tendría misericordia, que no serían más su pueblo, Yahweh oyó el lamento de Efraín y señala a través de sus profetas que ciertamente tendría misericordia de ellos. La promesa de Yahweh es que sería el Dios de la descendencia de Abraham, todas las generaciones. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La palabra señalada se ha cumplido. Yahweh se hizo de un pueblo con la descendencia de Abraham, les entregó la tierra que les prometió, les entregó una ley por la cual debían regirse, les señaló las consecuencias de obedecer o desobedecer su ley, las bendiciones y las maldiciones de ello. Aquello se cumplió al pie de la letra, tal como fue señalado, y a través de esta serie hemos analizado todo el desarrollo de ello. Después de la resurrección de nuestro Mesías, los discípulos congregados junto a él le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acompáñenme y veamos el desarrollo de la historia a partir de este punto. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. El libro de Levítico nos señala que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ya analizamos en el video titulado Las ovejas perdidas de la casa de Israel, cómo Judá, como el pariente más próximo, debía rescatar a Efraín, quien perdió toda su herencia. Efraín empobreció y se perdió por el mundo. Es así como Judá vino a rescatar a su hermano, y Yeshua irrumpe en la historia dando su vida en rescate de quien se había perdido. Las páginas del Nuevo Testamento dan cuenta de ello. Veamos los ejemplos de esto último en los Evangelios. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje estaba dirigido a quienes el Mesías venía a redimir, a aquel pueblo sobre el cual había profetizado el profeta Ezequiel, a la casa de Israel. Veamos otro ejemplo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Evangelio de Lucas, por su parte, nos enseña un relato de un hombre rico. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, considerado un hombre pecador por los judíos, es redimido por Yeshua, porque él es de aquellos hijos de Abraham que se habían perdido, pero que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Zaqueo era de ese pueblo que dejó de serlo, pero ahora, a través de Yeshua, Yahweh volvía a tener misericordia y volvían a ser pueblo.
El Evangelio de Juan relata la historia del momento en que Yeshua estaba en el templo durante la fiesta de la dedicación y le dice a los judíos: Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos ejemplos nos muestran cómo Yeshua vino a buscar aquello que se había perdido, a las ovejas que se perdieron por el mundo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellas son sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus discípulos conocían la misión de Yeshua, por lo que para ellos había llegado el tiempo para la restauración del reino de Israel. Sin embargo, aún quedaba tiempo para ello. 2 días restaban aún. Antes de ello, se les encomendó la misión de buscar a quienes estaban perdidos, a un fariseo que en principio persiguió a quienes creyeron en Yeshua. Saulo de Tarso va a salir por el mundo incansablemente a cumplir lo encomendado. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Aquel pueblo que fue esparcido por la tierra, que perdió toda su herencia y pereció lejos de su Dios, ha de volver a la vida. Es la profecía dada por Ezequiel, y es lo que el apóstol Pablo salió por el mundo a proclamar, buscando a aquellos que se habían perdido, que habían perecido, pero que habían de volver a la vida. Por esa causa fue acusado Pablo por los judíos, quienes no comprendieron que Yahweh lo había señalado con anticipación a través de sus profetas. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, y las escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El escritor del libro de Hebreos lo señala de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El texto de Hebreos no se refiere a un pacto distinto. Encontramos acá la palabra kainotes, cuyo significado es renovación, que según el diccionario de la Real Academia Española nos habla del establecimiento o reanudación de algo que se había interrumpido. No hay un pacto distinto del que se dio originalmente. Es un restablecimiento del pacto que se interrumpió. El profeta Ezequiel nos señala: sí ha dicho Yahweh el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré sobre ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Quitaré el corazón de piedra, y les daré uno de carne, le señala Yahweh a su pueblo. Pondré mi ley sobre su mente, y la escribiré sobre su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, cumpliendo las palabras dadas a través del profeta Oseas. Y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Esto se cumplió en la celebración de Shavuot, Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Mesías. Vemos aquí una misma cena, la primera en el desierto, donde la ley es entregada al pueblo a través de Moisés en tablas de piedra, y posteriormente, para que se cumpliera la palabra, la ley fue entregada en los corazones de los discípulos y de todos los creyentes. Es el mismo pueblo congregado, la misma congregación. No son pueblos distintos. La promesa es para la descendencia de Abraham. La congregación de Israel recibe la ley a los pies del Sinaí, 50 días después del Pesaj. Después de la muerte y resurrección del Mesías, la congregación de Israel recibe la ley en sus corazones, 50 días después del Pesaj. Curiosamente, la palabra Cajal fue traducida como congregación en las diversas versiones de la Biblia, y así lo leemos en las páginas del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra para congregación, eclesia, no fue traducida, y se mantuvo la palabra del griego latinizándose como iglesia.
dando la idea de un pueblo distinto respecto del cual Yahweh había establecido su pacto. Es el mismo pueblo Israel, no hay otro pueblo. Ese pueblo que pereció, que fue esparcido por la tierra, que no sería pueblo, no es otro que Israel, que vuelve. Ese hijo pródigo que se fue por el mundo detrás de sus deleites, pero que el Padre lo ha de juntar con su hermano al final de los tiempos, para que nunca más sean dos pueblos, Judá e Israel, sino uno solo en su mano. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Las escrituras se cumplen, su palabra es verdad. Yahweh ha de tener misericordia de Efraín. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este es el tiempo que hemos vivido, nuestra historia actual. Nuestro Mesías vino en el 4.º día, en el año 4000. 6.000 años están destinados para los hombres, por lo que desde su venida debían pasar 2 días más hasta la consumación del plan de Dios, hasta el año 6.000. 2 días, como nos señaló el profeta Oseas, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pasados los 2 días, nuestro Mesías ha de volver a tomar lo que le pertenece. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Yeshua, nuestro Mesías, fue recibido por el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Debían pasar 2 cosas. Ese sería el tiempo en que Efraín sería restaurado y volvería al redil, del que fue expulsado y esparcido por el mundo. Veamos unos relatos respecto de esto. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días. Los de Samaria pertenecen a ese pueblo que dejó de serlo, pero de quien Yahweh volvería a tener misericordia. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de 2 días, Lázaro fue resucitado. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios, y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Muchos días, dice el profeta Oseas, 2000 años debían pasar. Recordemos las palabras de Jacob en su lecho de muerte a su hijo Judá. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? El león de la tribu de Judá se encorvó, a la espera del momento en que debía volver. En ese tiempo, el cielo lo recibiría hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, momento en el que ha de tomar por herencia las naciones, y como posesión suya los confines de la tierra. A partir de este momento, aparece en escena un hombre, en busca de aquel pueblo que se perdió por el mundo, pero a quienes debía llevar el mensaje de salvación, Saulo de Tarso. El Señor le dijo: ve, porque instrumento cogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo se le encomendó la misión de llevar su nombre a la descendencia de Abraham, tal como se lo había señalado Yahweh al patriarca. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Saulo salió por el mundo a cumplir su misión, para señalar que aquel pueblo que había dejado de serlo sería resucitado y volvería a la vida, y reunirlos a todos, a las 12 tribus, para que ya no sean más 2 pueblos, señala delante de los judíos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, sois llamados a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que,
¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Pablo cumplió su misión e incansablemente recorrió el mundo en busca de aquellos gentiles, hijos de Israel, que se paganizaron y se perdieron en el mundo. Como se lo encomendó Yeshua, llevó el nombre de Yahweh en presencia de los hijos de Israel que estaban dispersos. Así lo describe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo Pablo cumplió la misión, los demás discípulos también dirigieron sus cartas a ese pueblo que volvía a ser pueblo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Más adelante Pedro les dice a los expatriados de la dispersión, a quienes habían perdido su ciudadanía y estaban lejos de su patria, recordando la profecía de Oseas: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De acuerdo a todo lo que hemos analizado en esta serie de videos, lo que conocemos como Nuevo Testamento no es más que el desenlace de todo lo que fue señalado por los profetas. Pedro tenía clara la palabra del profeta Oseas. Por eso les escribe a ese pueblo que está disperso, que fue esparcido, que en otro tiempo no era pueblo y no habían alcanzado misericordia. Y por la gracia de Yahweh y el sacrificio de Yeshua, les señala que ahora el Padre los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y que ahora son pueblo de Dios y han alcanzado la misericordia tal como lo profetizó Oseas. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Pablo en su carta a los Efesios es claro en ello. Hoy, después de comprender toda la historia de Israel, podemos leer a Pablo y comprender sus palabras. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, un palo para Efraín y otro para Judá, ambos serán uno en tu mano. El profeta Jeremías señala este momento, después de los 2 días, de aquellos días donde Israel está muerto, disperso, sin Dios y sin misericordia, momento en el que el reino de Israel será finalmente restaurado. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. El nuevo éxodo profetizado por Jeremías será la restauración total del reino de Israel, aquel evento que los discípulos le preguntaron a nuestro Mesías después de su resurrección. No era aquel el momento aún. Debían pasar 2 días. Esos días ya están por concluir, por lo que nos ha correspondido a nosotros, a ese Israel que está disperso en el mundo, ser los protagonistas del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Ciertamente tendré misericordia de él, dice Yahweh. Se ha cumplido la palabra de Dios. Yahweh tuvo misericordia de Efraín, y ese pueblo que no era pueblo, aquellos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, se les dio vida juntamente con su rey y Mesías,
ha llegado el tiempo de la restauración del reino de Israel. Pasado 2 días, una vez que el cielo ha recibido a nuestro Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, donde no se hablará más del éxodo de Egipto, sino del éxodo de aquel pueblo que fue esparcido hacia todo el mundo, y Yahweh los trae de vuelta desde cada rincón del mundo a la tierra que les dio a sus padres. El pueblo que vuelve es aquella descendencia de Abraham, que fue desarraigada del olivo natural, pero que al final de los tiempos vuelve a ser reinjertado en el árbol, donde han de volver a la vida. Efraín es el hijo precioso, aquel hijo que se fue por el mundo y que el padre al verlo de lejos corrió a recibirlo, y donde debemos hacer fiesta, porque lo que se había perdido fue hallado, porque aquel hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.